La incertidumbre es uno de los hechos que mayor inestabilidad generan en el ser humano. El hecho de no saber hacia dónde se va provoca conductas negativas. El contexto internacional marca ciertos rasgos de inestabilidad. En la Argentina, el gobierno nos quiere contar una maravillosa realidad. Esto es Meridiano 64, ya tenemos en la mesa del programa al licenciado Claudio Fantini. Con él vamos a tratar de dilucidar hacia dónde va la Argentina, cuál es el rol de los medios en el armado político de la realidad. Espero que nos alcance el tiempo y vamos a los auspicios que hacen posible el programa. Ahora sí, empezamos a dialogar con el licenciado Claudio Fantini. Buenas noches, Claudio. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Gabriel. Gracias por haber venido, antes que nada. Gracias por invitarme, un gusto. Fuera de cámara estábamos hablando de la situación política de nuestro país. Y la pregunta es, ¿hacia dónde va Argentina en esto de las políticas que se están implementando? ¿Hacia dónde va la economía? ¿El apoyo de la gente hacia el gobierno? ¿Hacia dónde vamos? A mí me daría la impresión de que hay una incertidumbre que se ve claramente en la sociedad, o sea, una sensación creciente de que quienes tienen el timón no saben bien qué rumbo están tomando o dónde desemboca el rumbo que transitan. Y me da la impresión de que esa incertidumbre que se ve en la sociedad no está solamente en ella, sino también en la clase dirigente. Yo diría en la totalidad de la clase dirigente, gobierno y oposición. Unos y otros reflejan o intentan reflejar certezas que me parecen falaces. Me parece que en estos tiempos, tanto en la Argentina como en el resto del mundo, en particular en el mundo desarrollado, los economistas son un naufragio total. ¿No? Yo dejé de creer en los economistas en la década del 90 cuando no supieron vaticinar a tiempo lo que se veía venir con el dólar atado en ese absurdo 1 a 1. No solo en la Argentina, en Europa están naufragando los economistas, en Europa también está naufragando la clase dirigente. De hecho, aquí en Argentina nadie sabe, por ejemplo, quién es el ministro de Economía. Eso ya tiene que ver con una particularidad de este gobierno que podría resultar interesante o podría resultar surrealista. Interesante si uno viera que realmente hay una eficacia muy clara, porque no deja de ser una originalidad que a todas luces está que alguien que tiene el rango de secretario es el gran protagonista de la economía y que el que tiene el rango de ministro es prácticamente una ausencia permanente y absoluta. No le dan permiso ni para opinar, ni para ir a explicar las cosas que se supone que el ministro tendría que explicar. Pero eso también me da la impresión de que es un síntoma de que, al igual que en la oposición, que habla como si tuviera una certeza sobre cuáles son los errores y cómo enmendarlos, yo creo que no las tiene. En el gobierno tampoco hay certezas. También hay una impostación de la certeza que es una impostación falaz. No la tienen. Están probando y casi a ciegas. Y cada vez da la impresión de efectuar movimientos más torpes. Esta utilización del aparato publicitario enorme en tratar de hacer creer cosas que cualquier persona que transita por la calle se da cuenta que no son. Y por el otro lado, los medios que están en contra y la oposición juegan un rol que parece no hacerle mella al gobierno bajo ningún aspecto. Hay algo muy interesante, ¿no? Que es la caída de la credibilidad en el periodismo en su conjunto, que es un fenómeno a nivel mundial y epocal, o sea, tiene que ver con una época, pero que tiene sus rasgos particulares en la Argentina. En la Argentina, desde lo mediático, si uno tuviera, por supuesto que hay excepciones, ¿no? Pero la regla, ¿cuál es? Y daría la impresión de que todos los hechos tienen dos miradas exactamente contrapuestas. Lo distinto debiera ser la lectura de los hechos. Eso es lógico, o sea, ¿cómo interpretamos este vaso? Bueno, que ahí
hagamos lecturas diferentes, digo, siguiendo el razonamiento de Eliseo Verón, desde la sociología, desde la antropología. Ahora, cuando lo que no acordamos es sobre el objeto, o sea, sobre lo que describimos, ahí ya es grave. Yo suelo señalar que la Argentina de hoy parece tener dos colinas desde donde se observa el mismo campo de batalla, pero se observa de maneras radicalmente diferentes. Pongo este ejemplo porque hay un hermoso libro, una novela que se llama La sombra del águila, de Pérez Reverte, de Arturo Pérez Reverte, en la que empieza relatando la batalla de Sbodonovo, una batalla que libra Napoleón en Rusia, a las puertas de la ciudad de Sbodonovo. Napoleón estaba en una colina observando con su catalejo y el grueso de su ejército había entrado en desbande, se dispersaba, derrotado, pero había un batallón que seguía avanzando hacia las fuerzas enemigas. Y Napoleón interpretó que eran un grupo de héroes, ¿no?, que a pesar de la derrota lo mismo iban a dar la vida con un coraje inusitado. La realidad es que estaban desertando. Avanzaban hacia el frente enemigo para que, llegado a una distancia, sacar la bandera blanca y entregarse, ¿no? Pero él, desde su colina, creía ver una escena que era exactamente el reverso de lo que verdaderamente era. La Argentina da la impresión, desde lo mediático, que hay dos colinas con dos Napoleones interpretando la batalla de Sbodonovo, y esos dos Napoleones nos describen cosas absolutamente opuestas, absolutamente opuestas. Yo he dejado de creer en las dos versiones. Yo no creo en las dos versiones. Hay una que me preocupa más, que es el oficialista, por otros datos, por el hecho de que los medios del Estado sean puestos al servicio de un relato oficial, me parece deplorable, me parece inaceptable, es inimaginable, por ejemplo, que en Alemania haya un programa oficialista en la Deutsche Welle, creo que sufriría un juicio político Angela Merkel, y lo mismo pasaría en cualquier cadena, BBC, en cualquier lugar. En la BBC, en la televisión española, en cualquier medio público. Si son públicos, son del Estado, no son del gobierno. No son del gobierno. Y sin embargo, Gabriel, eso no es lo más grave, ¿no? Lo más grave no es que hagan hiperoficialismo desde los medios del Estado. Debiera ser lo más grave. Y sin embargo, hay algo que es más grave todavía. Crearon dispositivos para atacar a formadores de opinión que miran la realidad desde otra colina, ¿no?, que miran la batalla de Sbodonovo denostando a otro periodista. Bueno, y ese es un instrumento fascista. O sea, pagarle a periodistas para que ataquen y desgarren la imagen pública de otros formadores de opinión, cosa que Buenos Aires tiene un programa paradigmático, pero que en radios y canales de casi todo el país, de hecho, estatales, hasta en el fútbol para todos, el mismo relator tiene que ir haciendo propaganda política de la presidenta, claro, alternándolo cuando hay que sacar un lateral. Eso es grave. Claro, eso es grave, y a la vez esto que estoy señalando es más grave aún, porque es directamente fascista. Yo creo que usar los espacios públicos como si fueran gubernamentales, desde mi punto de vista, creo que hasta incurre en el delito. Yo creo que hasta incurre en el delito. Ese aire, ya sea televisivo, radial, es del Estado, es público. No hay una privatización al ponerlo al servicio de un gobierno. Pero que además de eso se creen baterías donde aparece un periodismo sicario, pagado para atacar, para actuar de chacales que degüellan la imagen de los que señalan comisarios políticos, porque quienes están atrás de ese tipo de programa solamente pueden ser catalogados de comisarios políticos. Me parece que es más grave aún. Esta gravedad oscura, densa, no disculpa todas las fallas que habría en el campo de lo que podríamos llamar el periodismo crítico, ¿no es cierto? Donde yo me siento parado también, y creo que me incluyo en la autocrítica que debe alcanzar también esta vereda. Antes de irnos a la pausa, ¿cómo se ve la Argentina desde el mundo, ¿no? El rol político que está cumpliendo el gobierno, las políticas que se están implementando, ¿cómo son vistas en nuestro socio del Mercosur y en otras economías del mundo? Yo no sé si estoy muy en condiciones de responder con una
mediana certeza cómo se está viendo la Argentina. Mi impresión es que los sectores políticamente liberales, y ya voy a aclarar a qué me refiero, la ven con mucha preocupación. O sea, la Argentina la ven en los umbrales de formas de autoritarismo, ¿no? Por lo menos no una democracia liberal. Yo acá me refiero a lo siguiente, yo particularmente, y en mi último libro lo planteo, mi último libro, que se llama La gravedad del silencio, no separa políticamente la sociedad en izquierda y derecha. No es que no crea en esa separación, existen las izquierdas y las derechas, y creo que existirán siempre. Pero yo tomo otro ángulo de observación donde lo que veo son culturas políticas de matriz autoritaria y culturas políticas de matriz liberal. Las culturas políticas de matriz autoritaria tienen izquierda y derecha, y las culturas políticas de matriz liberal tienen izquierda y derecha. Yo personalmente me siento parado o aspiro a estar parado en la cultura política de matriz liberal. A la vez creo que en la Argentina es mucho más grande el espacio de la cultura política de matriz autoritaria, con su izquierda y su derecha. Son más grandes, es más despreciado el pensamiento liberal en la Argentina. A ese pensamiento ascribo yo, y es lo que tomo como variable cuando miro cómo nos miran desde afuera. Y yo a las culturas políticas de matriz liberal del exterior me parece que tienen una mala consideración de la realidad política argentina. Claudio, vamos a una pequeña pausa y ya seguimos con más Meridiano 64.